Esto es un ensayo fotográfico, un documental, no sé, que hice con los nómades, con un grupo de nómades en los Himalayas, junto a Cecilia, mi esposa. Estuvimos alrededor de 4 meses trabajando con ellos, viviendo con ellos. Y fueron 4 meses en los que yo solo llevaba una cámara pequeña, una Leica, 2 lentes y un montón de rollos. Y te da otras posibilidades. Puedes caminar días, puedes hacer otras cosas que con toda esa tecnología, que además en un lugar donde no hay electricidad, no hubiese sido posible. Este trabajo yo estuve viajando un año en Asia. Renuncié a la agencia en 2002 porque quería viajar un año entero sin pensar en editores, sin pensar en nada que tuviese que hacer, simplemente fotografiar con la paz, con la tranquilidad de si el momento lo ameritaba o no. Y sin siquiera pensar en completar esta historia, que fue la única historia a la que me dediqué, así me concentré tanto, sin tratar de decir me faltan retratos de esta persona, me falta un paisaje, quizás me falta, sin pensar en esa futura publicación. Simplemente estuve con ellos, estuvimos muchísimo tiempo, salíamos a pastorear, con este niño nos pasamos horas en la montaña, reuniendo las cabras, y poco a poco fueron saliendo imágenes. Fueron muy libres. Justo cuando yo estaba viajando, estábamos en los Himalayas, cuando WordPress Photo me invita al masterclass, y ellos nos pusieron, el tema ese año fue enough, que significa suficiente, y ahí fue que yo decidí trabajar ese concepto con esta gente que vive a 4.500 metros de altura en un clima absolutamente extremo, en el que sencillamente no pueden tomar más de lo mínimo que necesitan de la naturaleza. No pueden meter más animales, tienen que cuidar las aguas, tienen que hacer las ropas de ellos, todo se mantiene en una armonía, en un equilibrio perfecto, a pesar de esa cosa tan extrema.